Gracias por su tiempo, gracias por estar aquí con nosotros en esta sesión. Hoy vamos a platicar sobre los datos, cómo podemos optimizarlos. Entonces, para esto nos acompaña hoy Miguel de Analyticus. Como ya escuchaba hace un momento, ya algunos de ustedes lo conocen, ya han trabajado. Eso me da mucho gusto. Y por favor, siéntanse libres de hacer preguntas en el momento en el que lo decidan. Y bueno, aquí le doy la palabra a Miguel para que nos cuente un poquito de él, de Analyticus y adelante. Perfecto, muchas gracias, tocayo. Y hola a todos, muy buenas tardes. Pues muy brevemente y me voy a apoyar en un par de filminas, tocayo, cuando tengas oportunidad de habilitarme para compartir. Analyticus es una empresa especializada 100% en analítica para educación. Lo que esto significa es que hemos prediseñado una suite de soluciones que acompañan a las instituciones en diferentes momentos en la jornada del estudiante. Analyticus surge hace 6 años y la fundamos con una lógica de volvernos una empresa que pudiera apoyar a las instituciones educativas. En particular, hemos desarrollado una expertise con las instituciones de educación superior y con un foco muy particular en esos momentos claves donde las instituciones necesitan apoyo. Entonces, en un pitch de elevador, en 2 o 3 minutos les voy a contar sobre nosotros, después le pasaré la voz a Miguel Ángel y Miguel Ángel nos contará un poco de la plataforma de Azure y componentes de la nube que pueden potencializar casos de uso de analítica. Y después regresaremos de este lado y les contaré algunas de las soluciones y algunos de los casos de éxito con algunos clientes. Muy brevemente, en donde estamos hoy parados desde la perspectiva de las instituciones de educación, evidentemente la pandemia, todos lo sabemos, un tema desastroso, pero desde una perspectiva analítica ha empujado a las organizaciones a tener más datos de los que nunca antes había tenido. Y eso cambia las reglas del juego. Hoy podemos tener muchísimo más huellas sobre los estudiantes y desde perspectivas de éxito estudiantil como de perspectivas de aprendizaje y enseñanza. Entonces, ¿cuál es el diferencial hoy en las instituciones? Claramente los datos. Sobre Analyticus, súper rápido. Analyticus, año pasado, fue seleccionada como una de las empresas más innovadoras en EdTech en Latinoamérica. Nuestras soluciones corren sobre la nube de Azure. Tenemos presencia en estos países y clientes en más de 16 países, y el perfil del equipo es principalmente matemáticos, ingenieros de datos y especialistas en educación. Hemos trabajado con instituciones pues, de muchos países. Tenemos una huella particularmente fuerte en México, en Colombia, en Perú, clientes en Brasil. Últimamente pues, estamos creciendo en España. Y la misión de Analyticus es muy clara, es empoderar a las instituciones a través de la analítica. Pues bien, dentro del marco de referencia de transformación digital de Microsoft para educación superior, podemos ver la jornada del estudiante, empezando con el reclutamiento, la retención, la permanencia o la persistencia y el aprendizaje para toda la vida. En esta lógica, les voy a compartir para cada uno de estos momentos claves en la jornada, usando las palabras del tocayo, el imagínense. Entonces, empecemos con el reclutamiento. Imagínense si pudiéramos como institución predecir la probabilidad que tiene un candidato en convertirse. Eso siendo el centro de la solución de Admissions Optimizer. Si nosotros podemos predecir la probabilidad que tiene un candidato en convertirse, de ahí se desprenden diferentes casos de uso. El primero, puedo optimizar a mi fuerza de atención para maximizar la conversión. Segundo, si el modelo analítico me permite entender la contribución de las variables y los valores que maximizan la conversión, puedo optimizar mis campañas de atracción. Y en lugar de ir por estudiantes a puntos que no necesariamente convierten igual, pues puedo maximizar mi conversión, disminuyendo mi inversión.
Y el tercer caso, que quizá involucra un poco instituciones más maduras, me permite personalizar el seguimiento comercial a diferentes estudiantes, según características del estudiante. Eso es Admissions Optimizer. Es una solución pura y dura de Machine Learning que hemos venido implementando en muchas instituciones, principalmente en Latinoamérica, últimamente en Europa con un foco a estudiantes internacionales. Esos son los tres pilares que cubre y les voy a contar un par de historias. Uno, la Universidad La Salle en México. Es una de las instituciones que ha adoptado esta solución y justamente con esta lógica de poder, con estos presupuestos limitados de promoción, enfocarse en las poblaciones que van a tener mayor probabilidad en convertirse. Otro escenario es VM Unitec. En México hay una característica muy particular. No estoy seguro si todos los que están viendo este video son de México, pero una de las características particulares es que cuando las instituciones públicas dan el listado de los estudiantes que ingresaron, hay un porcentaje muy importante de estudiantes que no logran entrar, ¿no? Hay más candidatos que cupos en las universidades públicas. Esto lleva a los estudiantes que no lograron entrar a convertirse en prospectos para un número muy importante de instituciones. Y estas instituciones tienen que atender a estos prospectos en un periodo muy pequeño. Solamente si estas instituciones logran optimizar y ordenar el seguimiento que deberían de recibir estos estudiantes, bajo una lógica evidentemente incluyente y transparente, pues pueden maximizar los enrolamientos para el siguiente ciclo. Ese es el primero, imagínense. El segundo, imagínense, y esta es la solución más popular que tenemos en Analytics. Imagínense si pudieran predecir la probabilidad que tiene un chico de abandonar. Y no solamente eso, si pudieran identificar cuáles son las características que explican ese abandono. A esta solución le llamamos Foresight, y el corazón, pues es un modelo de Machine Learning que, utilizando información histórica de la institución, permite entrenar a la máquina a identificar los patrones que explican los estudiantes en riesgo. Con esto se le da pues una alerta temprana a la institución para que lance intervenciones personalizadas. Impactos que aquí hemos tenido, pues en promedio hemos logrado disminuir 10 a 20% las tasas de abandono. En Latinoamérica y en México en particular, las tasas de abandono se mueven entre 25 y 35%, dependiendo del tipo de institución, value segment, high-end, etc. Poder reducir el 10%, pues eso en una tasa de abandono de 25, pues significa 2.5 a 5 puntos. Y en las instituciones públicas, el poder retener ese número de estudiantes se vuelve clave por el impacto que va a tener. Y en las instituciones privadas, desde una perspectiva de retorno a inversión, pues es clarísimo el impacto que esta solución puede tener, sobre todo cuando el 60% del abandono ocurre el primer año. Y lo que hoy le llaman el Student Lifetime Value, pues se vuelve un retorno al año 2, año 3, año 4. Ese fue el segundo, imagínense. Tercero, imagínense, a diferencia de las dos primeras soluciones que les he compartido, esta es una solución de analítica cognitiva. Y voy a hacer una pequeña pausa para definir qué diferencia hay en estas dos primeras soluciones de Machine Learning versus esta de analítica cognitiva. Las soluciones de Machine Learning requieren que la institución provea información histórica con la cual se van a generar modelos a la medida para la institución. Una solución cognitiva funciona como funcionaría Cortana. Ustedes le hablan y ya está entrenada para entender. El modelo cognitivo de Portrait nos permite, a partir de las huellas que está dejando el estudiante en el LMS, en el sistema de gestión de aprendizaje, pues tomar esas pequeñas huellas y convertirlas en 16 building blocks. Voy a hacer un pequeño zoom en la presentación para contarles un poquito más sobre estos building blocks. Imagínense si pudieran medir el compromiso, el estilo de aprendizaje, las interacciones, la resiliencia, rangos emocionales y tener estas características propias del estudiante. Una vez que esté este primer hito completado, caracterización,
Entonces, lo que Portrait hace es que habilita dos motores. El primer motor, Emilia, que juega las veces de un asistente psicopedagógico y le manda mensajes personalizados al estudiante, nudges, empujones, micromensajes, que intentan transformar el comportamiento negativo, pero reforzar el comportamiento positivo. Por ejemplo, si en la caracterización se identificara que Miguel tiene propensión a un tema de ansiedad, Emilia me estaría acompañando con mensajes con un tono como: Miguel, ¿sabías que dormir 8 horas ayuda a manejar los niveles de ansiedad? Miguel, ¿sabías que no tomar bebidas energéticas después de las 8 de la noche ayuda a conciliar mejor el sueño y a manejar los niveles de ansiedad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es estos pequeños mensajitos, basado en la teoría de Behavioral Economics, estos pequeños mensajitos que poco a poco van modificando el comportamiento. Y por el otro lado está Max. Max toma los eventos del LMS para recordarme con una lógica muy de Cortana: Miguel, que no se te olvide que el día de mañana a las 4 es la fecha límite para la entrega de A. Miguel, que no se te olvide que el día 31 es la fecha de X, Y o Z. Estos dos motores, valga la expresión, los entubamos utilizando servicios API. Y las instituciones lo explotan desde esas tuberías, ya sea desde la aplicación móvil de la institución, desde un bot, desde el LMS. Estas soluciones pues son en parte una apuesta que están haciendo las instituciones, y aquí tenemos un ejemplo de una institución en Ecuador, que están haciendo las instituciones para poder personalizar el apoyo a los estudiantes durante el ciclo académico, buscando mayor satisfacción, mayor desempeño académico, mayor retención y evidentemente en este esfuerzo posicionar a la institución como una institución innovadora. Comparto la última solución. Después voy a hablar unos 30 segundos sobre el marco ético detrás de las soluciones de analítica y voy a cerrar muy rápidamente con un pequeño demo. Último, imagínense, siguiendo esta idea que compartió Miguel Ángel. Y además, este caso de uso prácticamente lo describió en el imagínense. Imagínense si pudieran identificar qué competencias le hace falta a un estudiante para poder maximizar su empleabilidad. Imagínense si pudieran identificar las competencias más populares en el mercado. Career Planner, como funciona, es a partir de un motor cognitivo que permite extrapolar desde los cursos que ha llevado el estudiante qué competencias ha desarrollado. Desde las descripciones de trabajo, las bolsas de trabajo, qué competencias son las más populares. Y desde los cursos que proporciona la institución, qué competencias se pueden desarrollar. De tal manera que si yo conozco qué competencias tiene el chico y cuáles pide el mercado, identifico la brecha y con eso puedo prescribir los cursos que nos ayuden a cerrar ese gap. Eso es Career Planner. Para cualquiera de estas soluciones, evidentemente, si están interesados, al final dejaré mi información de contacto y podemos entrar en más detalle. Quiero cerrar con dos cosas. Uno, este marco ético, y la inteligencia artificial está en un momento clave sobre la adopción que debe tener por la sociedad y evidentemente por las instituciones educativas. En el caso de las instituciones educativas, hay algunos principios que, por lo menos desde la perspectiva de Analyticus, nos parece que es clave que se respeten. Este marco, que parte del marco de principios de Open Education Analytics, pues considera 6 principios: la igualdad, la confianza y la seguridad, la privacidad, la inclusión, la transparencia y el accountability. Hay algunos puntos clave que quiero mencionar muy brevemente. 1. Los modelos analíticos deben de funcionar con absoluta claridad y transparencia de que los datos son de la institución para la institución, solo se pueden explotar y utilizar por parte de la institución, y los modelos funcionan de manera anonimizada o con seudónimos, que eso en cualquier momento lo podemos hablar con más detalle. Y número 2, los modelos deben de ser transparentes.
A diferencia de muchas soluciones analíticas en donde yo puedo habilitar técnicas de redes neuronales, por ejemplo, en este escenario es importante que esté acompañado de técnicas que sean muy transparentes y permitan entender la contribución que tienen las variables en la predicción. Y eso es uno de los principios que en Analyticus hemos estado empujando pues muy fuertemente. Voy a dejar de compartir un segundo la presentación para compartirles muy rápidamente mi pantalla con algunos ejemplos de estas soluciones, ¿no? Y poder tangibilizar un poquito más estas soluciones. Este primer ejemplo que les estoy compartiendo es Portrait, es la tercera solución de la que hablamos, modelo cognitivo, que número uno caracteriza al estudiante desde diferentes perspectivas, 16 building blocks, que son estos de acá, agrupados en 4 pilares: aprovechamiento, manejo de emociones, habilidades sociales y funciones ejecutivas. Aquí tengo un estudiante aleatorio y para este estudiante aleatorio pues puedo identificar exactamente dónde está él versus sus compañeros y en qué puntos el estudiante es un outlier. No necesariamente es negativo. O sea, aquí tengo un tema de autoiniciación versus procrastinación. Este es un estudiante con iniciativa. Los nudges o estos pequeños mensajes no buscan solamente contrarrestar el comportamiento negativo, sino reforzar el comportamiento positivo. Estos son algunos ejemplos de los mensajes que este chico ha estado recibiendo y que permiten pues potencializar en buena parte pues el desempeño, la retención y la satisfacción. Por ejemplo, automatización. Olvídate de todo por un día. Haz el experimento de olvidarte de todo por un día. No revises tu agenda. No hagas tarea y busca hacer alguna actividad que consideres interesante y relajante. Reflexiona y anota cómo te sentiste de hacerlo. Colaboración, efectividad, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos esta fotografía del estudiante y desde la perspectiva del docente, pues no necesariamente está viendo al estudiante de manera puntual. Desde la perspectiva del docente, vamos aquí a ver un profesor ejemplo, Abelardo Rudomín, que tiene 4 cursos, 147 estudiantes y da la clase de dinámica de fluidos y puede entender rápidamente en dónde están sus estudiantes para los 4 cursos. Recuerden, en los 4 pilares, 16 building blocks, siendo uno de estos puntos súper importante y es el poder entender mis estudiantes hacia dónde gravitan por estilo de aprendizaje. Y con eso poder adaptar mi clase pues al estilo de aprendizaje que tiene ese salón en particular. Si mis estudiantes gravitan hacia un modelo kinestésico o auditivo, pues seguramente no les voy a poder, pero no debería de pedirles que los ejercicios sean de manera individual y que lean. Debería de activarlos para que sean ejercicios participativos, motivarlos con esta lógica, ¿no? Y con ese mismo sentido también hay una serie de micromensajes que puede estar recibiendo el profesor. Esto es desde la perspectiva de Portrait. Recuerden, una solución primero de caracterización y después de intervención personalizada. Les voy a mostrar un ejemplo más con la solución más popular y con eso ya le paso el micrófono a mi tocayo. Foresight es la solución para predecir la probabilidad que tiene un chico de abandonar. Esta es la solución que hemos implementado en más instituciones. Aquí pues, voy a jugar un poco con la información. Puedo seleccionar uno o varios cursos. Evidentemente, las diferentes dimensiones de filtrado son propias de cada institución. Esto que les estoy mostrando es una institución ficticia, ¿no? Que simplemente por un motivo del demo. Tengo filtrado un programa, el programa de diseño gráfico que tiene 300 estudiantes. Puedo entender rápidamente cuál es la probabilidad de abandono de mis 300 estudiantes. Aquí tengo mis estudiantes. Puedo ver en cada ocasión que ha corrido el modelo, que por cierto, semana a semana corre una versión del modelo, lo cual me permite tener esa tendencia. Recuerden, la semana 0 yo quiero tener mi primer valor de riesgo, pero tengo muy pocos datos, sobre todo para los estudiantes nuevos. Para la semana 16, estudiantes regulares, es cuando tengo más datos. Cada semana yo quiero correr uno de mis modelos. En este caso, pensemos que me interesa en esta semana este estudiante en particular, lo vamos a entender rápidamente.
Y con eso, con esta ficha de estudiante, voy a cerrar. Este estudiante, el 64502, para el cual ha corrido el modelo cada semana, pues me ha calificado al estudiante y su riesgo de abandono en cada uno de estos momentos. Puedo ver que en la semana 1 dice, oye, la probabilidad de que este chico abandone es del 100%. Y los factores individuales de riesgo son que no se conectó al sistema, que no se conectó y que no se conectó. Este chico tenía que haber estado conectado durante la primera semana y no tuvo ningún ingreso al sistema. Entonces, esto me levanta la primera alerta y podría, en un escenario normal, pues tomar esta información como institución y lanzar una intervención. En una mejor práctica, esta información alimenta nuestro CRM y se lanza de manera automatizada o sistematizada una intervención personalizada. Aquí puedo entender en dónde está el estudiante en su decil de promedio y en el tiempo cómo se ha venido comportando. Mira, quizá Tocayo, en estos minutitos que nos quedan, ¿sí? Igual yo les puedo compartir una iniciativa que se está cocinando desde hace unos meses en Microsoft, en Microsoft Corp, y es una iniciativa que se llama Open Education Analytics. Y Open Education Analytics es una iniciativa abierta que provee a las instituciones una arquitectura de referencia con la cual pueden arrancar rápidamente su jornada analítica. En esa arquitectura de referencia, el corazón es Synapse, y lo que permite es el utilizar componentes que ya están preconstruidos y que con una lógica de comunidad habría una expectativa de que los participantes en esta comunidad, al ir desarrollando estos componentes, pues puedan también participar poniendo componentes. Pensemos en un ejemplo. Supongamos que una de las instituciones utiliza Moodle y crea un conector para Moodle. Bueno, pues ese conector potencialmente podría ser parte de esta comunidad. Como este músculo que tiene Microsoft, evidentemente, esto no lo puede hacer cualquier empresa, es global, lo mismo va a estar ocurriendo en las instituciones educativas en Filipinas y en algún lugar de África y en Europa y en Estados Unidos. Y me parece que es una iniciativa que puede ser tremendamente poderosa en un periodo corto, porque pues al final son pocos jugadores los que hay en los transaccionales. En Latinoamérica sí vemos muchos sistemas hechos en casa, Sí. pero los LMS, por ejemplo, hay 4 jugadores, ¿no? Canvas, Moodle, Brightspace o D2L y Blackboard. Y ellos tienen el mercado. Entonces, por ejemplo, hay un quick win. Las instituciones que tengan Microsoft 365, pues rápidamente pueden tomar la información desde el Microsoft Graph, llevarla a este repositorio y empezar a tener datos sobre el uso de los componentes Office, OneDrive, etcétera, de los estudiantes, de los docentes, etcétera. Food for thought, como dicen por ahí. Sí.